Eh, Shalom a todos, Baruch Hashem, que el Eterno de Israel les bendiga a usted y a mí en esta noche. Ya pues estamos en el día 6 de Iyar, en la parte oscura, pues se ha despedido también pues el Shabbat, pues estamos ya en la parte oscura del primer día de la semana, que va a ser domingo en la parte clara. Entonces vean qué importante nos quedábamos pues con los líderes, identificábamos en el primer tema, a los líderes. Entonces veamos que esos líderes eran viajando la primogenitura, la bendición mesiánica a través de la tribu de Judá, y el príncipe José viajando la bendición de la primogenitura del Pidión Javén, conjunto de naciones. Entonces veamos representando aquí, veamos ahora en la segunda parte del tema del misterio de Israel y los gentiles, el tema, segunda parte del tema de las dos casas, el misterio de Israel y la identidad de los gentiles. Entonces veíamos en Primera de Reyes, capítulo 11, su versículo, aquí que entran dos linajes, y ya entran linajes o tribus. Por esta razón les hablaba las siguientes palabras: Salomón se pierde, va a romper el reino, le decía, veíamos allá que le decía el profeta. Veamos Efrateo, diccionario Strong H663, hablando de un descendiente de Efraín, Jeroboam, efraínita, línea de naciones. Dispersión, parte del reino a él y otra parte se quedaría con Jeroboam. Primera de Reyes 11, 29, 33, 40. Vamos a verlo. Primera de Reyes 11, 29, 33, 40. Vamos a ver lo que estaba pasando. Identificábamos ya pues a esos dos líderes, a José de la casa de Israel, que representa a Efraín, y veíamos a Ruth, veíamos pues a la tribu de Judá, pues representando pues la otra casa, la primera casa, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces veíamos cómo viajaba la bendición de la primogenitura a través de José por Efraín, y veíamos a la tribu de Judá pues viajando la bendición mesiánica, entonces preparando ya esa venida de nuestro Yeshua. Entonces veamos qué interesante. Primera de Reyes 11, dice así la palabra del Eterno. Dice así 11, 20, Primera de Reyes 11, vamos a ver lo que sucedía, recordando. Veamos, y dijo Hashem, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor de David, tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén y de Jerusalén que yo he elegido. Y Hashem suscitó a un adversario a Salomón y a Adad y Dumeo de la sangre real, el cual estaba en Edom. Veamos, en Edom. Y porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Entonces huyó Adad y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño. Y levantáronse de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual le dio casa y le señaló alimentos, y aún le dio tierra. Y halló Adad grande gracia delante de Faraón, el cual dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tafnes. Y la hermana de Tafnes le parió su hijo Genubat, el cual destetó Tafnes dentro de la casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Adad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y respondióle Faraón: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada, con todo ruégote que me dejes ir. Despertóle también Elohim
por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntando gente contra él, y habíase hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco y habitaron allí e hicieronle rey en Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre la Siria. Y asimismo Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa porque éste alzó mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo, que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Vean, aquí a Jeroboam se le entregan las 10 tribus, por eso dice que, y el varón Jeroboam era valiente y forzado, y viendo Salomón al mancebo, que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. O sea, la casa de José, la casa de Israel, las 10 tribus, lo que le decía el profeta Ahías, que le rompía el manto en 12 y le daba 10 tribus a la casa de José, que representa la casa de Israel. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino del profeta Ahías. Vean lo que sucedía, que le entregaba, ya aquí estaba prácticamente en la deriva el pueblo, porque se había portado mal delante del Eterno. Vean qué duro es portarse mal delante del Eterno. Las consecuencias, vean, el pecado también trae consecuencias que se pagan, pues se pagan empiezan a pagarse, y empezamos a caer en la deriva delante del Eterno, y nos van a empezar a suceder cosas, pues los negocios no nos van a salir mal, todo lo que emprendamos nos va a salir mal por portarnos mal delante del Eterno. Dios no deja nada pasar por alto, porque de tarde o temprano te lo va a cobrar. Amigo o amiga, si estás en adulterio, andas mal, el Eterno te lo va a cobrar tarde o temprano. Entonces veas que como el Eterno, si castigó, el juicio comenzó por casa, pues como veíamos en el tema de la oliva verde, pues tampoco a ti te perdone. Si no perdonó a las ramas naturales, tampoco nosotros haciendo cebuche no nos va a perdonar el Eterno. Entonces vean qué interesante. Jeroboam, efraimita, línea de naciones. Veamos lo que decíamos. Jeroboam, efraimita, línea de naciones, dispersión del reino dispersión, parte del reino a él, otra parte se quedará con Jeroboam. Vean Jeroboam y Primera de Reyes, veamos lo que es representante de Judá, y está hablando de Salomón. Benjamín no es la tribu de Judá, sino la tribu de Benjamín. Cuando Salomón muere está reinando Roboam. Entonces vean Jeroboam con Roboam. Vean que Primera de Reyes 12:1, veamos a verlo. Dice: y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Veamos el versículo 16. Veamos Roboam con Jeroboam reinando, y aquí ya las 10 tribus por la casa de Israel, y Benjamín y Judá por la casa de Judá. Los dos casas, aquí estamos identificando dos casas. Identificábamos a los líderes, Judá príncipe, y a José por la bendición del Pidión Javé de la primogenitura. Entonces veamos qué interesante. Veamos el versículo 16 de Primera de Reyes 12. Leíamos el 1. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido para hacerlo rey. Entonces veamos qué interesante. Dice el versículo 16 del capítulo 12 de Primera de Reyes: y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en él, hijo de Isaí. Israel a tus estancias, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Ven, aquí lo está confirmando Jeroboam reinando por la casa de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero apedreóle todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y ir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.
Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamaronle a la congregación e hicieronle rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó a toda la casa de Judá, tribu de Benjamín, vean, y la tribu de Benjamín, aquí está confirmando, porque el profeta Ahías le había dicho a Jeroboam que le rompería el reino, que le daría 10 tribus a él y quedarían 2 tribus con la casa de Judá. Benjamín, aquí está confirmando el versículo 21 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 2 tribus se quedan por la casa de Judá y 10 tribus por la casa de Israel. Mas fue palabra de Hashem, vean. Estaban reuniéndose estos reinos para pelear de la misma simiente. Vean lo que el Eterno hace, los misterios. Mas fue palabra de Jehová, palabra de Hashem, Semeías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Hashem, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Elohim y volviéronse y fuéronse conforme a la palabra de Hashem. Y edificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Vean, comienza otra vez la fornicación del pueblo de Israel tras dioses ajenos. Se crean dioses de los altos para que no fueran las 10 tribus a adorar a Jerusalén. Veamos qué duro es volverle, darle las espaldas a nuestro Elohim, a nuestro Hashem, a nuestro Yahweh, Yud Hei Yahweh. Vean, Yod Hei Bar Hei. Veamos qué interesante cómo veamos nuevamente comienza completamente a la deriva. Otra vez la casa de Judá los había dividido por adorar a dioses paganos, porque Salomón se perdió. Veamos ahora otra vez las 10 tribus comienzan, y la casa de Judá también a tener dioses ajenos. Entonces vean lo que va a suceder, lo que cuesta. Vean, cuesta caro hacer mal las cosas delante del Eterno. Eso es porque no nos vea bien, no hay bendición, porque nos estamos portando mal del Eterno. No hemos reconocido verdaderamente a nuestro Yeshua con sus mandamientos, con sus leyes y sus fiestas. Vean, el cristianismo está muy alejado de la realidad, muy alejado de lo que enseña la Escritura para ser verdaderamente cristianos. Vean, nos dijo nuestro Yeshua, pues si de la simiente de Abraham soy, ciertamente tendrías mandamientos, fiestas, leyes. Entonces vean, las 2 casas se apartó Israel. Veamos, y las 10 tribus, casa de David, Judá y Benjamín. Vean, David, perteneciente a la casa de Judá y Benjamín, por la tribu de Judá. 10 tribus, casa de Israel. Reino del norte, casa de Israel. Cuando hablamos en las escrituras, casa del norte, reino del norte, casa de Israel. División de Israel en dos. Esto es profético, la división en 2. Israel, que representa a Jacob, se iban a encontrar con Esaú. Israel dividió su familia en 2 partes, y Esaú hacía algo que quedaría un remanente, no murieran todos. Hizo algo profético también Jacob. Cuando Israel se divide en 2 naciones, como el tiempo de Alemania, oriental, occidental, Corea del Norte y Corea del Sur. Vean ejemplos cómo están divididos los países. Así estaba dividido también Israel. Aquí Israel ya no es una nación, ya son 2 nombres con los que identificaremos a las 2 naciones de Israel, que estaremos hablando a través del recorrido de la Biblia. Vean qué interesante, se va poniendo, pues, cuando hablamos de la palabra del Eterno.
Vean cómo Dios tenía ya un plan profético. Cuando hablamos de profecía, no es de brincar, no es de saltar, sino que es de discernir, de entrar, de profundizar, de meterlo a la profundidad. Esto es para que aquellos que les gusta escudriñar lo profundo, que quieren conocer de la palabra. Vean qué interesante cómo la palabra del Eterno, cómo la palabra del Eterno va paulatinamente, nos va enseñando, nos va orientando. Vamos a ver Primera de Reyes 12:26, veníamos fiesta, veamos por qué se había perdido el pueblo del norte, por qué se había perdido. Veamos Primera de Reyes 12:26. Y así, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa de David. Vean, se volverá. Y si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Rehoboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Vean la preocupación, a veces tenemos pensamientos carnales, no confiamos en Dios. Vean lo malo que hizo Jeroboam por miedo de que se fueran, porque era obligación de ir a Jerusalén a hacer fiesta, y así va a ser cuando sea el Olam Jabá, el futuro venidero. El paraíso ya va a ser en Jerusalén, no va a ser en el cielo como los han mentido, los han engañado, que no, nada que ver con ir al cielo. Por eso es importante que hagas preguntas, si tienes dudas, conforme la Biblia se te responderá. Vean qué interesante. Aquí estaban las fiestas del Sukkot, venían las fiestas de Sukkot, o sea, cabañas, y Primera de Reyes 14:15, dice así la palabra del Eterno, aquí lo confirma la palabra 14:15, dice así, y Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirá los de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques enojando a Hashem. Vean, estaban adorando dioses ajenos, tenían dioses paganos, se les había dado la orden que no se mezclaran con los gentiles, con las naciones, porque tenían tradiciones paganas, nada que ver con la orientación, la enseñanza del Eterno. Entonces veamos qué importante, ya se los había anunciado el Eterno que poco durarían en la tierra que fluía leche y miel, se lo había dicho a Moshe, el Eterno. Vean, esta es profecía, ya estaba profetizado lo que iba a ocurrir con sus hijos. Veamos, dice así la palabra del Eterno. Deuteronomio 28:15, dice así la palabra. Vean cómo dice Deuteronomio 28:15, vean lo que sucedería. Dice así: y será si no oyeres la voz de Hashem tu Elohim, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canastillo y tus obras. Vean, todo va a ser maldición cuando nos portamos mal, desobedecemos al Eterno. Veamos, dice, maldito serás tú y tu ciudad, y maldito en el campo, maldito en tu canastillo y tus obras, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir. Vean, traemos maldición cuando nos portamos mal, en vez de traer bendición, acarreamos maldición. Vean, se lo había dicho el Eterno. ¿Por qué? Porque hablando de las 10 tribus, Israel, veamos, hablando de las 10 tribus de Israel, veamos, veamos aquí mismo, veamos el versículo 64 de Deuteronomio 28. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, y el leño y a la piedra. Vean, estaba ya profetizado que los iba a esparcir, que iban a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Por la paga del castigo. Entonces, hablando de las 10 tribus de Israel, otro nombre, Jeremías, ¿cómo se le conoce a las 10 tribus? Veamos cómo los vamos a ir identificando cuando oigamos en las escrituras, Jeremías 3:18. Vean, por eso es importante conocer y ser instruidos en la palabra de verdad. Ahora han aparecido muchos evangelios, como decía el Chaliá Pablo,
que tan pronto te has cambiado a otro evangelio, o sea, a otra enseñanza rara. Vean, ¿por qué? Porque estos hombres eran israelitas, eran judíos, no enseñaban a adorar al eterno día domingo, pues estar adorando al Dios de Roma, a un Jesús, a un Yeshua, que no es Yeshua, es un Yeshua de Roma. Cuando nos reunimos domingo es por la mala orientación que hemos tenido a través de los malos líderes que enseñan, que no enseñan el camino correcto. Ustedes se pueden dar cuenta en los otros temas que es el castigo que le viene a aquellos líderes religiosos que engañaron y enseñaron mal a su pueblo, que por causa de todo eso no van a entrar al Olam Jabá, al paraíso futuro, al paraíso venidero, cuando venga Yeshua por segunda vez. Entonces ahí va a ser duro el lloro y el crujir de dientes para muchos. ¿Por qué? Porque siguieron caminos de hombres, enseñanzas de hombres, no se apegaron a las escrituras. Veamos a ver cómo identificamos a las 10 tribus. Jeremías 3:18, vamos a ver lo que dice Jeremías 3:18. Dice así la palabra del Eterno, dice así, carísimos hermanos, Jeremías 3:18, dice así la palabra del Eterno, Jeremías 3:18, dice así, vean qué interesante, 3:18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente la tierra del Aquilón. Vean, al Aquilón, el norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Aquí estamos identificando a la tribu del norte, casa de Israel. Y 34, vamos a ver lo que dice también Jeremías 34. Jeremías capítulo 30 y su verso 4, dice así la palabra del Eterno. Vean cómo dice la palabra del Eterno, Jeremías 34. Estas pues son las palabras que habló Hashem, habló Jehová acerca de Israel y de Judá. ¿Ven? Qué interesante cómo lo está identificando. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Vean, no hay paz, no hay shalom, no hay salud cuando nos portamos mal delante del Eterno. El castigo que sufrió el pueblo, todo ese éxodo, otro segundo éxodo que estaban viviendo luego de salir de Egipto por haberse portado mal. Veamos a ver cómo identificamos. Zacarías 8:15, vamos a ver a Benjamín y Judá, cómo lo identificamos. Vamos a ver aquí en Jeremías de un solo 51, Jeremías 51, vamos a ver cómo identificamos también a la casa de Judá. 51:5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Vean cómo fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Estaban ya a la deriva, los había esparcido ya. Vean lo que les va a suceder por este pecado que habían cometido. Se habían adulterado, no la palabra, sino que habían adulterado con dioses ajenos. Vean, también adulterar es de desviarse de los caminos del Eterno, adulterar la palabra, enseñar no enseñar el día correcto del Eterno. Estamos adulterando la palabra. Vean qué interesante cómo la palabra del Eterno, pues cómo el Eterno nos enseña. Vean qué interesante cómo el Eterno nos enseña nos enseña a conocer verdaderamente sus caminos. Vean cómo la palabra del Eterno se manifiesta a través de nuestro corazón, de nuestra mente. Cómo la palabra paulatinamente, cómo el Eterno pues va, carísimos hermanos. Veamos aquí ya, vamos a ver Zacarías capítulo, vamos a ver Zacarías capítulo 8:15, vamos a ver lo que dice Zacarías. Vean, aquí estamos identificando a las dos tribus, cómo se conocen en las escrituras. Es importante conocer porque estas son la base principal, la columna vertebral de todo este tema para poder identificar, poder conocer nuestras raíces. Veamos cómo la palabra del Eterno, dice Zacarías 8:15, dice así la palabra del Eterno: así tornando he pensado de hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Vean, hablando a Jerusalén, cuando habla de Jerusalén, refiriéndose a la tribu de Judá y Benjamín.
Entonces vean qué interesante, casa de David, Primera de Reyes 12:26, también lo vi en Reino del Sur, nombre representa según el diccionario Strong H85, padre Abraham, algo José añada, añadirá, significa padre Abraham, significa algo, José añada, añadirá, Efraín. 6:69, fructífero, mucho fruto, el Eterno añadirá mucho fruto, Jeroboam, Jerosbán, división de Israel de los años 931 antes del Mesías, 2 reinos, años 722, caída del reino completamente, Judá, año 586, iba por el mismo camino, después hicieron techubá, arrepentimiento, vean, hicieron arrepentimiento la tribu de Judá y la tribu y la casa de Israel, las 10 tribus, pero ya era demasiado tarde, porque ahí Isaías 42, veamos lo que estaba pasando de ahora, y aquí están a la deriva, ya el Eterno los estaba castigando por sus pecados, por sus maldades. Ahora vean cuánto a nosotros, cómo nos los va a castigar si nos portamos mal, si no obedecemos a sus mandamientos, si no obedecemos a sus fiestas. Se preguntará hoy en este día cuáles son esas fiestas, porque no nos hemos educado así en las escrituras. Nuestros líderes nos han desviado mintiéndonos, diciéndonos que ya no hay fiesta. Entonces, pero fiestas del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Pastor, sí lo hay, ¿verdad? Pero las fiestas del Eterno, entonces ahí te va a castigar por mentiroso, por enseñar otra fiesta que no son del Eterno. Entonces es importante que por tu propio bien investigues verdaderamente los caminos del Eterno, sus verdaderas enseñanzas, sus verdaderas fiestas, su verdadero día del Señor. Entonces, si te estás reuniendo domingo, primer día de la semana, de hecho que te vas directamente al Guajinón, juntamente con Hasatán y todos sus malajines que serán atrapados en aquel día venidero cuando venga nuestro Yeshua. Entonces vean qué importante. Vamos a ver ahora Isaías capítulo 42. Dice así la palabra del Eterno. Dice, he aquí 42:24. Isaías 42:24 dice así: ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Y no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Vean, aquí está reconociendo el pueblo que habían pecado delante del Eterno. Entonces, pero ya era reconociendo, arrepintiéndose, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya en la profecía estaba que tenían que ser esparcidos por todo el mundo y mezclarse entre las naciones. ¿Por qué? Porque se habían portado mal. O sea que el Eterno los estaba desheredando, desconectándolos de su Torah, de sus mandamientos, de sus fiestas. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viniera, los iba a redimir a través de un libertador, segundo libertador, que era Yeshua. Venía, por eso Él decía que venía buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque, vean qué interesante. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaban perdidas, ya estaban desconectados de su Torah, no tenían fiesta, no tenían leyes. Entonces, estaban completamente perdidos. Ese era el pago del castigo, que es duro cuando lo desheredan y le quitan el gozo, la alegría, cuando perdemos toda nuestra herencia, nuestra bendición. ¿Por qué? Porque por portarnos mal delante del Eterno. Entonces, vean que como la palabra del Eterno, dice Isaías 24:25, dice 25 también de Isaías 42, por tanto derramó sobre él el furor de su ira y fuerza de guerra, púsole fuego de todas partes, pero no entendió y encendióle más, no ha parado, miente. O sea, vean, le dijo el Eterno que se estaban ellos arrepintiendo, pero ya demasiado tarde, le dijo el Eterno. Vean Oseas capítulo 5. Oseas, vamos a ver al profeta Oseas, qué es lo que estaba pasando. Oseas capítulo 5. Dice así la palabra del Eterno. Oseas capítulo 5. Oseas 5:3. Vean, dice que, y yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. Vean, dice el Eterno, yo conozco a Efraín, conoce a las 10 tribus, refiriéndose a la casa de Israel. Vean qué importante es conocer la profecía. Oseas capítulo 5:3. Yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido. Oigan, Israel, Efraín e Israel, que son las 10 tribus,
no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. Vean, o sea, hablando del pecado que había hecho la casa de Israel, se habían contaminado, habían fornicado con dioses ajenos. Entonces vean qué interesante cómo, y vean hablando acerca de Efraín, vean qué interesante. Dice así el capítulo 8 de Oseas, el capítulo 7 de Oseas 7:8. Dice así la palabra del Eterno: Efraín se envolvió con los pueblos, Efraín fue torta, no vuelta. Vean, o sea, se mezcló, los había mezclado entre las naciones, se había perdido completamente, se había desconectado de sus mandamientos, de sus leyes, de sus fiestas, de su Torah. Entonces esta torta no vuelta quiere decir que no regresó después del cautiverio de los 70 años en Babilonia. Vemos que solo un remanente, una parte regresó de la casa de Judá y Benjamín y de Israel, nada más la mitad, pero las otras tribus se quedaron perdidas, mezcladas entre las naciones. Entonces, vean qué interesante conocer de la palabra. Pero ahora se mezclaron con las demás naciones para que todas las naciones, vean el plan, ¿por qué se mezclaron y se perdieron entre las naciones? Para que conocieran al Eterno, para que conocieran a Elohim, las demás naciones. Entonces, para que conocieran al Eterno. Zacarías 9:13, Efraín, hijos de Sión. Vean, Zacarías capítulo 9:13. Veamos a ver lo que dice Zacarías. Dice así Zacarías 9:13. Vean, dice: porque entesado he para mí a Judá como arco. Vean, Judá es el arco. ¿Para qué sirve el arco? Para expulsar, para tirar flechas. En Chi llené a Efraín y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Vean, Grecia es el mundo. Entonces, se mezclaron con las demás naciones para que todas las naciones conocieran al Eterno. Y Efraín, hijos de Sión, Grecia, los gentiles. Mezcla de Israel con los gentiles. Entonces, vean. Van a disculpar, hermanos, que también pues he estado un poco estorbado de salud, pero sí es importante pues hablar de este tema. Vean qué interesante. Entonces, vean qué interesante es conocer. Entonces veamos, dice Zacarías que Judá era el arco. ¿Y para qué es el arco? Para lanzar la flecha, y la flecha representa también a la Efraín, que son las 10 tribus, para ser expulsado, mezclado entre las naciones. Efraín, hijos de Sión, veamos. Por eso dice que de Sión saldrá la ley y Jerusalén su palabra. Oseas capítulo 2:11. Lo que ocurrió del Eterno les quita la fiesta. Veamos Oseas 2:11. Lo que sucedió. Oseas 2:11 dice así la palabra del Eterno: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Vean, todas sus festividades. Oiga, ¿por qué? Porque Israel celebraba 7 fiestas. Entonces, vean qué interesante es conocer, salir de esa ignorancia cuando hablamos que solo nos quedamos con 3 fiestas. Por eso, y haré cesar todo su gozo y sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Entonces vean la ignorancia de decir, bueno, 3 fiestas. Somos unos ignorantes cuando hablamos de 3 fiestas. Vean, dice sus fiestas, o sea, les quitó las 7 fiestas, les quitó su gozo. ¿Por qué? Porque se portaron mal delante del Eterno. ¿Qué ocurrió? El Eterno les quita las fiestas, parte de la herencia. Levítico 23:1, pierden la Torá de Rosh Odes, nuevas lunas, inicio nuevo de mes, gracias por un mes más. Salmo 81, hacia una reflexión está escrito. Vemos dar mes de nueva luna, dar gracias por un mes más. Salmo 81, así una reflexión está escrito: tocar la trompeta en sus nuevas lunas y sus días de sábado. Las 10 tribus empezaron a mezclarse con los asirios, perdieron su identidad. Oseas 3:1. Vean,
lo que sucede. Y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para que con los hijos de Israel. Vean, y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera. Vean cómo el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman frascos de vino. Vean, entonces, vean, una mujer dice ajena, adúltera, o sea que había adulterado Israel y Judá, habían pecado delante del Eterno. Entonces vean qué interesante cómo las 10 tribus empezaron a mezclarse con los asirios, perdieron su identidad, Oseas 3.1 y Oseas 9.3. Vean cómo dice Oseas 9.3, dice así la palabra del Eterno. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Vean, palabra inmunda, sea palabra ya de mentira, cuando nos han enseñado los líderes, son los culpables de enseñar que domingo es día del Señor. Entonces están comiendo vianda inmunda, vianda no limpia, sea vianda que no es kosher. Vean, entonces dice, vean cómo le llama el Eterno. Aquí no es culpa de la disposición de la palabra. Entonces reclámele al Eterno, reclámele a los profetas, porque dicen así, vean, dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a ¿dónde? A Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. O sea, palabra no apta, quiere decir palabras de mentira, palabras de engaño. Vean, por eso es importante conocer las escrituras. Entonces vean Oseas 9.3, Levíticos 11, se olvidaron de la dieta kosher, dejando la ley del Eterno. Un muerto no puede ver, no puede oír. Oseas capítulo 8, 11 y 12, dice así la palabra del Eterno. Vean cómo dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Y vean, vieron por inmundo todo lo bueno. Vean, entonces, como Israel hoy estamos bajo la gracia, dicen algunos, ¿va? ¿Verdad? Pero bajo la gracia de qué? Estar bajo la gracia es tener fiestas, tener mandamientos, tener leyes. Jeremías 6.19, vamos a ver qué nos dice Jeremías 6.19. Dice así la palabra del Eterno. Vean qué interesante. Cómo dice así la palabra del Eterno. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así dicen muchos líderes religiosos cuando ponen pues día domingo, día del Señor. Entonces están diciendo, no andaremos. Entonces vean, no es culpa de mí, no es culpa de... Entonces, ¿quién es el culpable? El Eterno. ¿Por qué? Porque Él te está enseñando palabra de verdad, camino correcto. Entonces estar bajo la gracia no es solo creer en Yeshua, en Jesús y eres salvo. No, porque Yeshua era judío, él tenía mandamientos, tenía leyes, tenía fiestas. Entonces él no vino a abolir nada, lo que vino a quitar fue que ya no estaba el sacrificio de lo que se hacía en el templo. Él vino a expiar los pecados, eso es lo que hay que entender. Y ya no queman el cordero porque era el tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías. Entonces porque ya no está el templo también, entonces ya no se está sacrificando el cordero. Son unas cosas que han cambiado, pero las leyes, mandamientos, fiestas siguen en vigencia. Entonces Jeremías 6.19, lo que decíamos, así dijo Jehová, parado por los caminos y preguntar cuál sea la senda antigua. Igual dejaron al manual de la Torá, cómo andar en santidad, la herencia de Israel, Deuteronomio 33.4, por medio de Moshe. Veamos cómo enseñanza, arco y flecha, dar en el blanco. El blanco significa, acertar a la palabra correcta del Eterno. Vemos que Génesis 1.8, Josué lo único escribió Salmo 1, los libros de la Torá. Vean José 1.8 que le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque el Eterno será contigo todos los días. Esta palabra, los mandamientos fueron dados para todos los días, para toda la eternidad, ya que se han malentendido lo que Jesús vino a enclavar la ley en el madero. Eso es totalmente pura mentira, es incomprensible a la luz de las escrituras. Entonces vean, después de 70 años de cautividad, la casa de Judá volvió a Jerusalén. Efraín nunca más volvió a las 10 tribus. Vean cómo
los profetas Isaías, profecía de 750 años, de 700 antes de Cristo, Jeremías 627 al 570 fueron el tiempo de su palabra, Ezequiel 522 al 570, Daniel el 607 al 534, Oseas del 755 al 725, Joel al 745 al 720, Amós al 767 al 753, Abdías 590 al 965, Jonás al 790, Miqueas del 740 al 700 antes de Cristo, Nahum 740 al 700, Habacuc 673, Sofonías año 523, Ageo 500 año 520, Zacarías 520 al 510, Malaquías al 425 al 435 al 440, hablaron acerca del castigo y la restauración. ¿Cuándo iba a ser esa restauración? Cuando viniera nuestro Mesías. Vean qué interesante, cuando viniera nuestro Mesías, nuestro Yeshua, venía a hacer la restauración, la segunda expiación, Isaías 46:10, para bendecir a las naciones por la promesa de Abraham, profecía del castigo. Vean qué interesante. Entonces, que Baruch Hashem, que el Eterno te bendiga y te guarde en todos tus días, y que al escuchar esta palabra sea de mucha bendición, pues los otros temas te van a ir guiando, te van a ir enseñando lo que sucedería y cuál era el propósito. Vean, el portarse mal, que le quiten la herencia, ser desheredado, pues eso duele. Es como que te quites un diente que está bueno, duele. Entonces así pasó, perdieron su bendición, perdieron su herencia, perdieron su Torah, pero la iban a recuperar por una nueva restauración, como dijo Jeremías y dijeron los profetas que tenían que ser restaurados, pero ya no por ningún hombre, sino que por los méritos de Yeshua. Por eso lo iba a enviar el Eterno por amor. Ese es el amor, el verdadero amor. Lo iba a enviar a dar su vida por rescate de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Venía por las ovejas perdidas, venía a buscar lo que se había perdido. No venía por sanos, sino por aquellos que estaban enfermos. Así hay muchos enfermos y duermen todavía en la ignorancia. Así de que el Eterno te ilumine y te guíe al camino de verdad, y te pares por los caminos y preguntes cuáles sean las cenas antiguas. Entonces vean aquí importante, las fiestas. Vean, decía, les hizo quitar el gozo, cesar las fiestas. No vino por 3 fiestas. Los que se han quedado con 3 fiestas, pues que el Eterno les ayude y les ayude a salir de esa ignorancia, porque dice las fiestas, no dice que vino a abolir, sino que entiéndase que hay que ver qué es lo que quedó, que no se hace ahora, hoy en día, y lo que se debe de hacer. Así de que Baruch Hashem a todos, y en este día 7 de Iyar, año 5778, Baruch Hashem a todos, Shalom Shabbat a todos, y que sea de muchas refuaches lema para niñas y niños de la casa de Israel y a todas las naciones y aquellos que van a oír esta palabra. Así de que el santo bendito es Baruch Hashem les ayude y les ilumine, el Ruach HaKodesh, sean inspirados de la mente de Hashem para poder entender estos misterios que están escondidos en este volumen sagrado. Así de que shalom a todos.